Bueno, mucha gente me está pidiendo más precisiones. Eso me gusta, porque el idioma alemán es súper exacto. Busca la precisión. Precisiones sobre el curso que anuncié de literatura alemana. Porque es cierto, llama la atención. Normalmente, por ejemplo, en un cuatrimestre en Puan, ahora está mi querido amigo Miguel Veda, tipazo, muy, muy laburador, un genio. Pero cuando yo cursé estaba Regula Langbein. Y bueno, por ejemplo, el curso, cuando lo hice yo, abarcó un poquito, ¿no? De pinceladas Thomas Pohat. Ella quiso enseñar algo original de autores nuevos, así de un poeta de la escuela de Pina Bausch, que entonces hacía como en la arquitectura tipográfica, digamos, basándose en un diseño plástico y no solo en el poder de la palabra. Decía, por ejemplo, Schweigen, Schweigen. Era todo un poema que decía callar, 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 menos una parte en blanco que había. Bueno, en fin, innovaciones. ¿Dónde está esta pretensión alemana de unirlo todo? Como Wagner, unir el teatro, la música, como Pina Bausch. Eh, pero aún así, en un cuatrimestre, donde veíamos, bueno, Tonio Kroger, Thomas Mann, de Thomas Mann no vimos nada, no vimos, digamos, vimos de Kafka, dos o tres cuentitos. O sea, no sé, aún pensando en 6 meses de cursada o poco menos, nadie se le ocurrió abarcar toda la literatura alemana como yo anuncié. Bueno, como eso parece que no tiene la extensión adecuada, vamos a hacerla más extensa aún. Es decir, yo no voy a hacer una clase sobre la literatura alemana en cuanto a, desde Lessing, desde lo que son considerados escritores alemanes, nada más. Porque sería desaprovechar todo el bagaje que les puedo convidar y además que está ejerciendo su enorme influjo de filosofía. Es decir, Marx escribe de una manera muy incendiaria que ya mucho antes de decidir ser un sedicioso terrorista comunista, había escrito Félix un Scorpion, una novela imitativa del Tristram Shandy, y el tipo de recursos que emplea para convencer, por ejemplo, la metátesis, ¿no? Que habíamos visto, es un recurso que aparece, no es lo mismo la papa es un tubérculo que ver tu culo es una papa, aparece seriamente en Marx, no es eh, la conciencia individual la que produce el ser social, sino que es más bien el ser social, es decir, los otros significativos, lo llamaría George Mead, está en Hegel por supuesto, quienes bestimmen, que es una palabra que se discute si es condiciona o determina la conciencia individual. Entonces Marx también entra como escritor alemán. Y con Marx entra también, tiene que entrar. Los tres maestros de la suspicacia son, para Ricoeur, para Foucault, Freud y Nietzsche. Freud, de hecho, ganó el premio literario Goethe. Él estaba indignadísimo. Yo quería el Nobel, yo soy un científico. Van a pensar que escribo ficción. Pero no se puede negar que Freud escribe muy bien y con metáforas que muchos escritores ya desearían poder eh, idear, ¿no? Por ejemplo, en el amor en cuando la paciente se enamora del analista, dice, retribuir ese amor es como a un famélico, a un hambriento, en lugar de darle la comida, darle el menú. Qué metáfora, ¿no? Te queda como dando vueltas en la cabeza exactamente tratar de codificarlo. Es como la poesía, que primero la entendés, pero razonándola todavía no. Bueno, todos sabemos la cantidad de alegorías en Freud, de metáforas de los pseudópodos de la ameba, el catatónico no tiene... Bueno, sobre todo eso vamos a hablar y además contando con que siendo yo alemán nativo, siendo traductor, podemos cotejar las sucesivas traducciones, los divertidos errores. Freud ha sido 2 veces mal traducido en la interpretación de los sueños. Bueno, el primero que no es médico, que es más o menos literato, más o menos filósofo,
Carlos Ballesteros hace lo de un hombre sueña con una varita de San Antonio y pone mariquita, que es una palabra normal en España, parece, y es insecto. Y el otro que traduce contra el primero, más que directamente a Freud, y además buscando lacanizar a Freud, no sabía alemán, evidentemente. Buscaba en el diccionario y dice coleóptero de mayo, porque claro, la palabra varita de San Antonio se forma con Mai Keffer, pero es la palabra, es como decir, como en inglés se arma con un... Nadie lo ve, nadie lo piensa así. Es como mariposa que yo diga mosca de la manteca. Horrible. Pero es butterfly, ¿no? Bueno, tenemos la gran ventaja entonces de que podemos ver todas las perlitas, podemos ver con microscopio, trasluz, los lexemas, las diferentes divertidas malas traducciones también en Hegel, ¿no? Vea die Geschichte. Quien no escucha la lección de la historia es un sordo, escribe Hegel. Johnson es una paloma. La palabra taube puede decir sordo paloma. Y evidentemente el tipo que está traduciendo Hegel no entendió un sordo. O sea, Hegel perfectamente podría decir la paloma acá porque no es menos misterioso o tirado los pelos que lo demás. Bueno, vamos a poder analizar a Heidegger como escritor tipo Góngora, que crea una jerga, un argot, ¿no? Como lo critica Adorno, como lo critica muy divertido Günter Grass. Pero vamos a entender cómo lo arma y a qué se reduce. Le vamos a perder el miedo al ser ahí, el ser a la mano, ser el yecto arrojado, el lo abierto. Todo eso van a ver que en alemán no solo surge bastante naturalmente, desde el momento que uno se pone a ver las palabras con lupa y a separarlas, sino que ya está en Husserl. Así que eso es muy fácil de enseñar porque yo descubrí un método insólito. Durante años me la pasé enseñando a Heidegger, diciendo, miren que es muy difícil, requiere muchos años. Y después vi que mucha gente se estaba perdiendo de saber qué dijo Heidegger, más allá de si está de acuerdo o no. Pero además porque lo consideraba un imbécil, como bueno, no voy a perder tiempo con Heidegger porque entonces oscurece las aguas para que parezcan profundas. Alguien que tiene algo para decir lo puede decir con sencillez, un vocabulario técnico, no oracular, así. Y entonces hice una clase diciendo, vamos a suponer que Heidegger es un gallego bruto, un estúpido, que arma un galimatías, un palabrerío. Hicimos toda esa clase subestimándolo con condescendencia y sarcasmo y se entendió todo. Y después pasamos a Heidegger, que habla normal, cuando haces todo su libro, que es como en realidad un diálogo con el poder, sobre Nietzsche, y explica muy bien a Nietzsche. Y ahí poco a poco los tipos decían, bueno, pero tan boludo no es este Heidegger. Así que tenemos la gran ventaja de todas las herramientas pedagógicas humorísticas con las que podemos explicar las distintas figuras retóricas, el tipo de operación de, bueno, en letras hay que decir, de mostración, borradura, bueno, una serie de cosas, yo se los voy a ahorrar, es muy sencillo. Pero es un pantallazo, por supuesto, bastante general, no hay ninguna lectura obligatoria, va a haber más que nada como pequeños resúmenes, párrafos destacados, pero va a abarcar toda la literatura alemana. Es decir, no voy a remitirme a los más antiguos, porque vamos a hablar de los buenos. Y quizás la literatura alemana buena, podemos decir que empieza con Goethe, ¿no? Y igual no lo vamos a situar desde un punto de vista muy histórico, porque Rilke parece eterno y clásico, pero es bastante contemporáneo. Y a su vez Nietzsche es mucho más sorprendente que... En general vamos a hacer este viejo sueño de Borges de que coexiste, que Flaubert, digamos, que Cervantes lea Flaubert y todo eso, ¿no? Vamos a hacer que dialoguen entre sí, ver los ecos, ver los diálogos, por ejemplo, Heine diciendo los tejedores de Silesia, como eco que reaparece en el más famoso poema de la posguerra,
el que responde, digamos, a la provocación de Theodor Adorno, que ha dicho, después de Auschwitz no hay poesía, Fuga de muerte, ¿no? Todes Fuge, que es un poema, bebemos la leche negra del amanecer, donde se logra hacer lírica y belleza poética con la Shoah. Entonces, vamos a hablar del grupo de poetas del 48, vamos a abarcar desde Lessing, desde Leibniz, sí, también Leibniz como escritor. Básicamente todo lo que esté escrito en lengua alemana, sin que esto nos obture la posibilidad de decir, bueno, el doctor Faustus se basa desde luego en Marlowe. No nos vamos a tener en Marlowe. Sí en un contemporáneo suyo que se vio muy beneficiado por su mala letra. Entonces el editor en lugar de leer hair, la belleza se desprende del cabello, puso air, la belleza se desprende del aire. Es un poema mucho más hermoso con la palabra aire. Así que vamos en ese sentido sí a vincular, bueno, no el socialdarwinismo de Nietzsche, pero sí decir que hay, ya sea si la naturaleza imita el arte, como quería Oscar Wilde, o el arte es mímesis de la realidad, como decía Aristóteles, que hay errores de traducción del ácido desoxirribonucleico que permiten la evolución. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Los autores, básicamente los más importantes autores que vamos a tratar. Vamos a hacer una diferenciación regional, pero no los más campesinos de Baviera y los más militares de Prusia. La vamos a hacer básicamente entre los austríacos, los suizos y los alemanes. De Liechtenstein no va a haber nada. ¿Por qué? Porque hay, digamos, códigos culturales muy distintos. Hay mucho humor en los cabaretistas vieneses, el espíritu que anima en general a los austríacos es ligero. Por algo los austríacos cuentan los chistes de gallegos con alemanes. Se decía que a fin de siglo, al siglo fáustico, según Oswald Spengler, ¿no? Que también entra, un gran historiador, el siglo catastrofista, los alemanes, bueno, decían la situación es muy seria, pero no llega a ser desesperante. Mientras que, invirtiendo los términos, en Viena decían la situación es desesperante, pero no es seria, bailemos, no podemos tomar en serio una tragedia tan trucha, tan berreta, no tiene la majestad, la dignidad. Podemos morir, sí, pero estamos en el fango en manos de unos mediocres payasos. Muy genial. Karl Kraus, por supuesto que entra, y es famoso. Hay muchas frases que quizás ustedes no sepan que son de su autoría. Spinetta citó, por ejemplo, lo que entiende el censor merece ser censurado. Vamos a hablar, por ejemplo, Ice White, la última película que hizo Kubrick, es tan genial que hasta puede ser una buena película con Tom Cruise, ¿no? Está basada en Arthur Schnitzler. Entonces vamos a hablar un poquito de Arthur Schnitzler, vamos a hablar de von Hofmannsthal, incluso como libretista de ópera. Vamos a hablar de Wagner como escritor. No mucho, porque por supuesto la música de Wagner es revolucionaria y genial. Todas las innovaciones a la ópera son espectaculares, pero no es lo mejor de él su condición de libretista, ¿no? Pero aún así él lo que intentó es reemplazar el verso por la literación. Eso lo vamos a explicar. ¿Qué más vamos a explicar en este modestísimo curso bien alemán totalitario? Todo aquel que haya escrito en alemán algo bueno, no importa si es escritor. No importa si es escritor. Todo. Entran los directores de cine, entra Herzog. El libro que tradujo mi amigo Ariel Magnus, La conquista de lo inútil, la palabra preferida Schmetterl, todo eso, las anécdotas, qué opina Herzog al medio Porcel, todo eso va incluido, porque está bien escrito, está en alemán, es muy gracioso, tiene mucho humor, hay mucha
sustancia, es muy jugoso para poder disfrutar, mantener viva la curiosidad, el placer de saber. Así que eso entra también. Entra la autografía de Fassbinder, Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, dormir podré cuando haya muerto. Entra partes del diálogo de Jeder für sich und Gott gegen alles, todos, cada uno para sí mismo y yo contra todos. Vamos a hablar, por supuesto, de Billy Wilder, del periodo de Berlín. Vamos a hablar de Ernst Lubitsch, el refinamiento de lo indirecto. No hay, digamos, ni músico, ni crítico literario. Reich Ranicki, brillante, entra también como escritor. Más allá de que después, bueno, también escribió sus memorias brillantes, ¿no? Vamos a hablar de la pelea con Martin Balzer, que escribe Muerte de Noel. Pero realmente todo va a estar incluido. Max Binder, va a estar incluido el escándalo que hubo con este excelentemente escrito libro de un sobreviviente de un campo de concentración, porque ha habido a rolete, a patada, ha habido miles de testimonios en campo de concentración, pero bien escritos, 2, Primo Levi y Jean Amery. Vamos a hablar de el gran escándalo que significó que este tipo se juró que nunca había estado en un campo de concentración. Vamos a hablar de Max Binder cuando se separa. Digamos, es normal. ¿De dónde saca la materia prima, la arcilla que esculpe un escritor? De sus experiencias, de su vida cotidiana. Entonces, es normal, cuenta su divorcio con pelos y señales escrachando. Me cagó a cuernos, que yo. La mina le hace juicio. Porque además aparecía un nombre y apellido. Era ella, todo el mundo sabía quién era. Y efectivamente lo condenan a que no la puede nombrar. No la puede nombrar. Eso es lo que resuelve el juez alemán. Entonces saca una edición buenísima. Como si fuera tachado con el liquid paper. Entonces, y lo va a decir fulana de tal, está en blanco. Todo el mundo sabe, muy bien, mucho más elocuente así. Entonces vamos a hablar de todas las cosas así. Picantes, muy así. No va a aparecer la cosa alemana, insípida, inofensiva, aburrida. Es un curso con onda. Vamos a hablar de la Biblia de Lutero y todos los cambios que introduce y del estilo de Lutero. Por supuesto, vamos a ver, digamos, ¿con qué autor termina? Va a terminar con Bernhard Schlink, porque tuve la suerte de conocerlo en persona, hacer un reportaje, dialogar con él y de enterarme de algunas cosas de sus decisiones estilísticas que se las quiero transmitir. Además, una excelente persona, vino a la Argentina, ¿no? En su calidad de juez para dar una conferencia sobre el derecho a tirar abajo un avión terrorista. Es decir, es un curso. Bueno, vamos a hablar también un poquito del amor no correspondido a Shakespeare, de cómo no hay buenos traductores al alemán de Shakespeare, cómo si lo intentásemos, por ejemplo, un ejemplo patético es el soneto Shall I compare you? Habré de compararte con el atardecer de un otoño. Bueno, en alemán ni siquiera se puede la primera frase decir. No hay esa sutileza, esa delicadeza británica, no existe. He de tener la audacia. No hay manera en alemán de no hacerlo tosco, es decir, ahora te tengo que comparar con un atardecer. Buenísimo. Así que vamos a explicar eso, vamos a explicar las características del idioma tomadas del modelo griego y del modelo latino. Así que yo pienso que puede ser un curso de mucho interés. Bueno, vamos a usar también el dios Brotan, esa pequeña sátira a Wagner de Lelutier, porque está en alemán, está bien escrito. Todo lo que esté bien escrito
No importa que no sea un escritor. Vamos a hablar de antropólogos alemanes, vamos a ver. Todo lo que esté bien escrito en el mes, o sea, no es solo de literatura. Y, digamos, me decían, ¿con quién empieza y con quién termina? Para ir leyendo algo, para formarme. Bueno, vamos a decir, empieza con Goethe. Pero bueno, va a estar, ¿qué es lo que Kafka leyendo a Goethe escribe en su diario? Está todo, digamos, vinculado. Empieza con Goethe y termina con el autor de Sommerlügen, el autor, digamos, de Mentira Verán. El autor, lo más famoso es de Afuales, que habría que traducir como el lector en voz alta. El lector se tradujo, ¿no? Que hicieron la película esta con esta actriz de los 2 globos de oro. La de Titanic, sí. Bueno, ojalá les interese. Díganme acá, entonces pueden poner acá abajo, ya si se quieren escribir, me contactan y yo les digo, bien, todos los horarios, porque no va a haber solo un día y un horario, todas las sedes, porque no va a haber solo un día y una sede, y el costo sugerido, pero no dejen de, si tienen ganas de hacer este curso, de aprender, puedo becarlos un 50, un 88%, un 99% completamente. No digo de pagarles por tomarlo, porque mi situación económica en este momento no me permite, pero pienso que es una cosa que puede ser muy linda, y sobre todo si es una participación interactiva. Y hay muchos autores alemanes brillantes, excelentes, chispeantes, que no son conocidos. Bueno, me olvidaba casi de decirlo. El máximo humorista alemán de la historia, Loriot, ustedes no saben quién es. Bueno, es un maestro del refinamiento, del humor, que se nutre de algo de lo que padece, digamos, la ciudadanía alemana, que es el vocabulario burocrático, la excesiva formalidad. Esto es algo que van a disfrutar muchísimo seguro y que acá no se conoce para nada. Así que quedan invitados, los convoco. Estoy muy abierto a sugerencias, a incorporar otros autores. Por supuesto que entra Thomas Mann, pero además entra Thomas Mann con todas las constelaciones familiares, con una familia de escritores, con los datos no va a ser Jorge Rial, pero va a haber muchas cosas biográficas que va a haber que tocar, porque en un escritor importa mucho. Entonces, sí, de Goleman vamos a hablar, del hijo, vamos a hablar de Hermann Hesse, vamos a hablar. Es muy, muy, muy exhaustivo. Pero bueno, la premisa principal es conservar la motivación, ver qué autor dialoga con quién, de dónde surge. Yo pienso que es algo muy interesante. En cuanto a los suizos, que me había olvidado de nombrar, bueno, vamos a centrarnos en realidad. Vamos a hablar de los autores de libros para niños, por supuesto. Vamos a hablar de Karl May, cómo forjó la imaginería de Karl Popper y de Konrad Lorenz. Una reunión de grandes, los entrevistan y se ponen a hablar de. Es como si se encontraran hoy, no sé, el premio Nobel César Milstein con, qué sé yo, Messi, y se pusieron a hablar de Mariana Walsh. Vamos a hablar de todo eso, pero fundamentalmente de Suiza solo vamos a hablar de Friedrich Dürrenmatt. Bueno, Heinrich Böll, las cartas irlandesas sí, pero vamos a hablar de Friedrich Dürrenmatt y vamos a hablar de Max Frisch. Por supuesto, como Max Frisch fue tan amigo de Brecht, vamos a hablar de los diarios de Max Frisch y por supuesto, bueno, de Brecht no se puede hablar omitiendo todas las fuentes de las que abreva, donde tenemos autores rusos, por supuesto que no es exclusivo de Alemania, pero es fundamentalmente para desmentir una serie de estereotipos, de prejuicios sobre lo que es la literatura alemana para quien
no la disfruta a fondo, ¿no? A fondo. Hablando de a fondo, hay un poema muy lindo de Brecht, que es Lasst euch nicht verführen, das Leben wenig ist, schürfe in vollen Zügen. Es wird euch nicht genügen, wenn ihr es verlassen müsst. No se dejen seducir. Él escribe, recibe propaganda de la iglesia. Mira, está escribiendo su obra comunista. Terminemos esta farsa. Y agarra y se limita a dar el mensaje contrario. Queda un poema buenísimo que se llama Contra la seducción. No se dejen seducir por la templanza, por la moderación, por el largo plazo. Es genial. Porque es además, parece al principio una ironía típica de Oscar Wilde. Decir, bueno, doy vuelta a la frase, aunque no tenga sentido, es gracioso. Pero cobra un sentido muy psicológicamente importante y terapéutico. Cuando Freud desarrolla lo que es esto de que el super yo toma la fuerza del ich, bueno, en su mitología podemos no creer en eso, pero quiere decir, hay cosas que ha observado Freud y que por menos que validemos al psicoanálisis, y vamos a ver lo que pensaba Kafka del psicoanálisis, muy interesante. Está esto de que realmente puede ser una tentación, el sacrificio, el martirologio, la postergación, realmente nos puede tentar el anularnos, ¿no? Bueno, creo que no queda mucho más por decir. Hay autores que no sé si nombrar ahora, porque Kurt Tucholsky, por ejemplo, tendría que explicar quién fue. Fue a la manera de Pessoa alguien que dirigió una revista y era 8 periodistas con seudónimos. Era él mismo con 8 estilos distintos, ¿no? Como heterónimos. Vamos a ver también su correspondencia con su amada, que está recopilada en un libro hermoso, Ungelebtes Leben, Nuestra vida no vivida. Me parece, sí, no quiero ser muy excesivo, estamos pasados ahora el tiempo. Me gustaría solamente que me declaren si les interesa. Y si les interesa, vemos la forma de hacerlo, vemos la duración. Ahora hay que hacer clases más breves que antes, ya nuestra atención se dispersa, los guionistas de Netflix tienen que poner una historia paralela, si no, a la vez hacemos otra cosa, escuchamos el partido en el celular. Voy a hacer clases bien entretenidas, bien amenas, bien dinámicas. Si les interesa... también hay un gramático, genio, una especie de Paenzo, no sé cómo compararlo, no hay nada parecido en Argentina, que es Bastian Sick. Llenó un estadio, da muestras de gramática, de hablar correctamente en alemán y de ejemplos de carteles mal escritos con interpretaciones equivocadas muy graciosas. Es una superstar, pero también escribe como los dioses, también lo tenemos que incluir. Y a Sebastian Hafner, por supuesto, el historiador brillante. Así que va a haber mucho material muy interesante, mucha tela que cortar. Nada más declárenme si les interesa. Luego podemos resolver para los que les interesa que sean bursaco, presencial de 3 horas, para los que les interesa online. Lo arreglamos, no hay problema. Pero me parece que vale la pena mucho aprovecharlo. Bueno, se termina acá. Esta era meramente la presentación del curso de alemán más ambicioso de la historia. Por supuesto no vamos a leer a fondo nada, vamos a ir glosando, no es tan ambicioso, es fácil de hacerlo. Y con mucho humor, con Schopenhauer, con todas las mordacidades que muchos ni sospechan que hay en alemán. Así que bueno, bis dann, viel Spaß. Claro, no saben que estoy diciendo algo malo. Hasta entonces, mucha diversión. Y bueno, en castellano diríamos, para aprender literatura alemana, nunca es demasiado tarde. No importa.
cuántos años tengas, no importa si pensás, no, ya se me arteriosclerosó, no, mi neurona no entra nada más. Nunca es tarde y siempre es bueno como gimnasia mental, mantener activa la reserva semántica. Así que en castellano decimos con ese optimismo, para aprender literatura alemana, nunca es tarde. ¿Y cómo dice esto mismo un alemán? Es ist nicht zu früh. Nunca es demasiado temprano, ya estás atrasado. Debiste haber empezado antes.